人は誰もが己の知識や認識に頼り縛られ生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。一体何が言いたい？ Muy buenas a todos al Pozo de Mimir, un lugar donde se habla de ciencia, filosofía y arte. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo distinto a los anteriores videos, ya que vamos a hacer una reflexión sobre la realidad en base a lo que es una teoría. Así que vamos a ver qué es una teoría, en qué consiste, cómo se originó, a qué hace referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que una vez aclarado esto, comencemos. La palabra teoría viene de una palabra del antiguo griego que era theoreo. Esta palabra hacía referencia a la observación, pero tenía dos concepciones respecto a la observación. La observación física, digamos, que es observar un objeto que está aquí de manera presencial física, y por otro lado la observación mental. O sea, y claro, justamente esta segunda concepción tenía un carácter reflexivo, porque eras capaz de poder pensar en este objeto y mirarlo mentalmente. Y también justamente esta segunda concepción estaba muy ligado a la capacidad de poder reconstruir la realidad mentalmente. Para comprender justamente esta reconstrucción de la realidad mentalmente, aquí un ejemplo. Digamos que está enfrente suyo la persona que les gusta, la persona que quieren conquistar, que es el amor de su vida y demás, ¿no? Le están mirando embobada y dicen, pucha, ¿cómo podría hablarle? ¿Cómo podría conquistarla? Entonces de aquí empiezan a venirse algunas ideas como, oh, hola, ¿cómo estás? Oye, mira, estaba caminando y justamente me encontré con esta flor. Y mira, no es tan bonita como tú, sin embargo, su belleza y su elegancia me hicieron recuerdo a ti, así que, no sé, quisiera dártela. O podrías intentar algo como esto. Oye, te estoy viendo un poco apresurada y mira, me acabo de dar cuenta que te olvidaste de esto. Pasarme tu número. Si se dan cuenta, esta observación, digamos, mental, justamente nos permite construir, crear situaciones ficticias en las cuales podamos evaluar tanto la situación como nuestra conducta, la conducta de otros y demás, de forma que nos permite tanto evaluar como reflexionar. Y claro, y de esa forma es un buen instrumento para poder analizar cómo sería la mejor forma de desenvolverse en la cotidianidad. Pero luego, a partir de aquí, la concepción de teoría empezaría a cambiar, ya que unos personajes empezaron a utilizar esta reflexión para pensar acerca del porqué de las cosas, tanto del mundo, del ser, de la moral, etc. Y es que aquí, claro, se empezarían a formar los primeros filósofos. Entonces, a partir de aquí, la teoría empezaría a tener una nueva concepción, ya que justamente la teoría empezaría a ser manejada como un instrumento para intentar comprender al mundo. Por tanto, claro, adquiriría un carácter más intelectual. Y con toda esta nueva concepción y uso, ya se empezaría a entender a las teorías como un conjunto de ideas referidos a un tema específico, el cual nos dan una nueva perspectiva de ¿no? O sea, una nueva perspectiva del objeto al cual queremos estudiar. Las teorías se caracterizan por tres cosas. Primero, que son una construcción especulativa, o sea, es una construcción mental del mundo. Segundo, es una construcción que siempre se va a dar en base a algo, o sea, las teorías siempre van a intentar explicar cosas determinadas de la realidad, nunca van a intentar explicar todos los fenómenos de una sola vez, sino que van explicando fragmentos de la realidad. Y tercero, las teorías son racionales, o sea, las teorías son un intento racional de explicar el mundo. Por otro lado, las teorías se van a componer por hipótesis y conjeturas. Las primeras hacen referencia a ideas que se dan a partir de la observación, como por ejemplo las primeras personas que empezaron a cultivar seguramente empezaron a dar una hipótesis de que las plantas se alimentaban del agua porque cuando llovía la tierra absorbía esta agua y como las plantas estaban ahí, seguramente decían las plantas se alimentan de agua. Entonces, si se dan cuenta, eso es una hipótesis porque
simplemente estás llegando a cierta idea a partir de lo que estás observando. Las conjeturas llegan a ser suposiciones y claro, ellas no tienen una relación empírica como las hipótesis, sino que son ideas que nosotros creamos un poco, por así decirlo, desde cero. Sin embargo, las conjeturas son importantes porque justamente su presencia nos puede permitir comprender algunos fenómenos que a simple vista o como tal pueden ser bastante complicados. Por ejemplo, el alma es una conjetura, o sea, ese término. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sentir el alma, no la podemos ver, realmente no sabemos cuál es su forma, su composición. Sin embargo, este término se habría creado con el fin de poder explicar cuál era la razón, o sea, por qué nosotros éramos así, o sea, nuestra personalidad, o por qué nacíamos, o qué pasaba después de la muerte. O sea, justamente esta idea nació para poder explicar otros fenómenos observables. Entonces, por ello, una teoría se va a conformar tanto por hipótesis como por conjeturas. Las teorías son sumamente fundamentales en la construcción del conocimiento humano, ya que nos permiten explicar, describir o predecir fenómenos. Y justamente esto porque las teorías nos permiten, claro, dar sentido a las cosas y establecer relaciones entre fenómenos que aparentemente no tienen ninguno. Porque, a ver, si salimos a la calle ahora mismo, no parece haber una relación directa u obvia entre el sol y el cemento, o las plantas con nosotros, o no sé, o sea, es como que pareciera que el mundo en donde vivimos fuera un lugar caótico, un lugar sin sentido, sin relaciones, donde realmente no puedes encontrar patrones de nada y no sé, y al final no fuera imposible de entenderlo. Por ello, las teorías son fundamentales para el conocimiento humano porque nos da, digamos, una posibilidad de poder comprender tal vez el mecanismo del universo, aquello que hace que se mueva, aquello que hace que las cosas funcionen como funcionan y no de otra manera, digamos, ¿no? Newton habría planteado su teoría sobre la gravedad. Como ven, justamente las teorías nos permiten tal vez la posibilidad de poder comprender el mecanismo del universo que hace que las cosas funcionen como funcionan y demás. Entonces es por ello que justamente las teorías no son solo fundamentales en la construcción del conocimiento humano, sino también para su supervivencia, porque el hecho de que podamos comprender cómo funciona el mundo nos da la posibilidad de poder controlar el mundo, o sea, poder actuar sobre él. Y es por ello que actualmente estamos aquí donde estamos, o sea, estamos donde estamos justamente porque las teorías que hemos formulado nos ha permitido construir tecnología, nos han permitido construir casas, hospitales y demás. Y justamente por ello, por eso las teorías son fundamentales tanto para la supervivencia como para lo demás. Pero ahora hay que empezar a analizar algo. El ser humano siempre ha querido lograr comprender el mundo y cuando nos referimos a comprender el mundo es el lograr justamente comprender el mecanismo interno, intrínseco, absoluto que hay detrás de él, ¿no? Al comprender realmente este funcionamiento ya entenderíamos realmente cómo funcionan las cosas y serían conocimientos totalmente innegables porque así funciona el universo 100%. Pero y claro, entonces por ello las teorías es como que se ha vuelto una muy buena herramienta, como digo, porque nos da, digamos, una posibilidad de poder comprender los mecanismos. Sin embargo, ¿qué tanta es la garantía de que nuestras teorías justamente nos pueden dar este conocimiento? ¿Cómo sabemos cuando nuestras teorías ya son bastante reales o no? Y esa es justamente una pregunta que se hacen los filósofos. Y es que es sumamente complejo y complicado llegar a conocimientos absolutos a partir de las teorías. Porque justamente para llegar a esto tendremos que al menos comprender qué es un universo tal cual es, o sea, comprender, digamos, el universo en su estado puro o algo por el estilo. Pero realmente tenemos esa comprensión del universo, porque miren, vamos varios siglos o milenios intentando comprender algunos fenómenos y hasta hoy en día seguimos estudiando porque aún no llegamos a nada concluyente. Y tomemos en cuenta de que justamente nuestro campo de estudio, que es la materia visible, por así decirlo, apenas llega a conformar el 5% de todo el universo. Así que ni siquiera entendemos bien ese 5% y ya creemos tener conocimientos absolutos de este. Y es que justamente por esta razón es cuando uno se pone a cuestionar el conocimiento humano. Para poder explicar justamente los dilemas entre la realidad, la teoría y nosotros, voy a intentar explicarlo a partir de un dato curioso.
Ubican que en el siglo XVI habían un montón de creencias respecto a la luna, que la luna justamente afectaba, o sea, a las conductas criminales, a la menstruación, a los cambios del estado de ánimo, o sea, que justamente la luna llena convertía a los hombres malditos en hombres lobo, etcétera, ubican. Entonces habían muchas creencias, como digo, relacionadas a la luna. En este contexto, un médico llamado Paracelso, si es Paracelso estoy seguro, este tipo habría planteado de que habían enfermedades mentales que justamente se daban por la luna también, de que justamente la luna influía en la salud mental y por ello en su clasificación habría añadido lo que eran los lunáticos, ¿no? Justamente estas personas con problemas mentales pero que se debían justamente a la luna, ¿no? O sea, a estas cosas lunares. Qué dato curioso, ¿no? Bueno, este dato curioso me va a ayudar a desarrollar algunos puntos. El primer punto es que las teorías son formulaciones humanas, digamos, ¿no? O sea, estas teorías no es que están ahí en el universo, sino que nosotros las vamos creando. ¿Y cuál es el lío de eso? Es que justamente están muy predispuestas al error, porque el ser humano apenas está empezando a comprender el mundo. Entonces es normal que justamente nuestro acercamiento pueda no estar del todo bien. Además, tomemos en cuenta de que nuestras teorías las vamos construyendo a partir de lo que conocemos, pero lo que no conocemos, o sea, no tomamos en cuenta un montón de fenómenos que pueden ser justamente fundamentales y el hecho de no tener idea de su existencia y demás, justamente nos crea, digamos, un sesgo y por tanto puede ser que estemos interpretando mal los datos. Por ello, justamente es importante tomar en cuenta eso. El segundo punto habla de que toda teoría está estrechamente relacionada al contexto sociocultural de la persona. ¿Por qué? Porque toda persona nace dentro de una cultura y toda cultura ya tiene una posición frente a la realidad y ninguna cultura va a tener la misma cosmovisión, digamos, que otra. Razón por la cual frente a una problemática, cada cultura acabaría interpretándola de distinta manera. Y es que justamente una persona al nacer en una cultura acaba heredando las creencias, las costumbres, normas de convivencia y demás que justamente van a influenciar en su modo de acercarse a la realidad. Por ello, el hecho de que Paracelso habría planteado de que la luna tiene influencia sobre la salud mental, tomando en cuenta de que su contexto era una creencia bastante popular de que justamente la luna, como digo, tenía mucha influencia sobre la conducta humana, o por ejemplo el hecho de que nosotros queramos actualmente explicar todos los fenómenos del universo a partir del método científico, al igual que en su momento todos querían explicarlo a partir de la fe o de la razón, justamente demuestra cómo somos tan susceptibles a nuestro entorno, cómo nos dejamos llevar por este. Entonces es por ello que justamente nuestro acercamiento al universo no es pues totalmente pues objetivo. O sea, uno cree que las personas se acercan al universo de manera totalmente pura, pero no, o sea, no, eso no puede estar más lejos de la realidad, porque justamente, como digo, toda la historia que está detrás nuestro influye demasiado en nuestro modo de conocer el mundo. Si no fuera así, el conocimiento humano se habría estancado en algún momento y no habríamos visto cómo el conocimiento humano habría ido desarrollándose, viendo que había momentos donde predominaba la fe, la razón o la evidencia empírica. Y de hecho, si se dan cuenta, en los colegios nos enseñan conocimientos científicos sobre física, biología, química, etcétera. Entonces, de por sí, el entorno sí llega a empujarnos y nos plantea, digamos, una postura determinada frente a la realidad. Entonces, realmente no podemos decir que somos completamente objetivos. De hecho, la postura que tenemos es justamente el resultado de todo esto, digamos, ¿no? De todo el entorno y demás. Así que por ello también ahí es cuando uno, vuelvo a decir, cuestiona el conocimiento humano. Y el tercer punto es que las teorías crean realidades, porque por ejemplo, una cosa es explicar la psicología desde el punto de vista de que los cuerpos celestes influyen en esta, o que está conformada por un aparato psíquico que se divide en un sistema inconsciente y un sistema consciente, o el hecho de que es un producto de la actividad neuronal. Si se dan cuenta, son tres perspectivas totalmente distintas de un mismo objeto de estudio. Entonces ahí ya se ve
cómo vamos creando nuevas realidades. Pero otra cosa más, la teoría predominante va a ser la teoría que justamente va a definir la realidad que vamos a vivir, porque justamente vamos a ver este fenómeno o de determinar los fenómenos desde esa perspectiva. Por tanto, al mismo tiempo entonces va a influir nuestro modo de entender la realidad y también el modo en cómo nos vamos a acercar a esta. Entonces, ¿notan qué jodido y complicado es todo este tema? O sea, ni siquiera vivimos la realidad como tal, vivimos una realidad que nosotros mismos estamos construyendo, que nosotros mismos vamos creando a partir de nuestros conocimientos. Entonces, realmente, ¿podemos saber qué es la realidad? ¿De qué se conforma? ¿Podremos algún día llegar a esta? Y es más, es algo bastante interesante. Como les dije, o sea, ya hice un video hablando de paradigmas. Los paradigmas son justamente un modo de ver el mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las teorías? El paradigma es el modo de ver el mundo, es como la estructura. Y la teoría son los enunciados que quieren explicar esta estructura. ¿Ubican? Entonces, por ejemplo, la teoría de la luna de Paracelso justamente es parte del paradigma de la astrología, porque la astrología, según este paradigma, como digo, los cuerpos celestes influyen en la conducta humana. Ahora, ¿cómo? Justamente ahí es cuando están las teorías. Entonces, este Paracelso sí tenía toda una teoría, no te voy a decir muy elaborada, pero donde intentaba explicar el cómo se daba, por qué se daba, y justamente para justificar por qué la salud mental era influida justamente por los ciclos lunares. Lo que quiero decir con esto es que toda teoría viene consigo un paradigma, ¿no? O sea, por eso es una relación interdependiente entre teoría y modelo. Y claro, por ello, porque toda teoría, siempre que te explica algo, lo va a hacer desde cierta perspectiva. Entonces, una persona cuando ve una teoría, puede de ahí sustraer cuál es su paradigma. Entonces, ven, o sea, claro, entonces por ello toda teoría siempre te va a crear una nueva realidad, siempre te va a plantear una nueva realidad y como digo, hay personas que, a pesar de que pueda haber una teoría predominante, obviamente hay personas que van a inclinarse más a las otras teorías. Entonces, sí, obviamente su realidad de esa persona se va a basar en esos paradigmas. Pero ven por qué es tan complejo. O sea, vuelvo a decir, no vivimos la realidad como tal, vivimos una realidad que nosotros mismos creamos y luego creemos saber qué es la realidad. O sea, es que es tan complejo y es más, yo les planteo esto. No, o sea, nosotros queremos llegar a esa verdad absoluta, intrínseca, objetiva del universo. Sin embargo, para estudiar el universo creamos nuevas realidades, nuevas perspectivas y demás. ¿Eso no nos estaría alejando justamente de nuestro objetivo? De llegar a ese lugar más puro, objetivo, etcétera, etcétera, lo que dije del universo. Porque, claro, o sea, nosotros mismos es como si nos estuviéramos desviando, ¿no? Por la tangente. Entonces, no sé. Ahí está. Entonces, aquí planteo la pregunta. ¿Será que algún día el ser humano podría llegar a los conocimientos absolutos del universo? ¿O es un imposible? Con todo esto fue cuando me puse a pensar, vaya, si la realidad es tan maleable, ¿cuál será la concepción de realidad que tendrán los demás, digamos, ¿no? Y justamente por ello pregunté en mi Instagram para ver qué pensaban y han respondido varias preguntas, gracias por eso, varias preguntas, varias personas, XD. Y claro, y de hecho eran preguntas bastante o sea, variaban bastante. Algunas coincidían, otras discrepaban y demás. Y en todo caso, claro, te hace pensar porque justamente había uno que decía, la realidad es todo lo observable. Sin embargo, ¿será así? ¿La realidad se limitará a los sentidos de la persona? Porque los átomos no los podemos ver, sin embargo, están ahí, ¿o no? O sea, ubican es como que te hace pensar. Otra postura era que la realidad era una construcción subjetiva de las personas, que justamente es un poco lo que estamos planteando en este video. Sin embargo, me hizo pensar en la pregunta de ubican esa pregunta cliché de filosofía que dice, si un árbol que está en medio de la nada cae, hace ruido, o sea, ¿no? Entonces, lo mismo digo, o sea, la realidad puede existir, o sea, la realidad existiría aunque no existiera un ser cognoscente que pudiera percibirla. O sea, no sé, por eso, como una analogía. Y claro, te hace pensar, o sea, eran bastante
bastantes respuestas muy interesantes. No las voy a mencionar porque el video va a ser bastante largo. Pero en todo caso estaba de vaya, vaya. Luego, para las personas que si me preguntan acerca del conocimiento científico, si es real o no, ya que este comprueba sus enunciados, justamente esto lo voy a desarrollar en otro video que va a ser la teoría científica. Sin embargo, la ciencia te plantea, o sea, que no, que el conocimiento real, o sea, es absoluto y demás, es básicamente un imposible para el ser humano, ¿no? Pero como digo, eso lo vamos a ver con mayor profundidad en un siguiente video. Y bueno, ya que estamos terminando ¿qué les pareció? ¿Qué creen que es la realidad? ¿Creen que algún día el ser humano pueda lograr entender esta pregunta? O sea, ¿qué es lo real? ¿Algún día creen que logre conseguir los conocimientos absolutos, digamos, en un universo alternativo? No sé, quisiera ver sus comentarios. Y no se olviden, aquí un mega spam, de que este mes va a haber jornadas de psicología organizadas por la Sociedad Científica CICO de la Universidad Católica Boliviana de La Paz. Y van a haber un montón de temas, o sea, va a haber psicología clínica, educativa, organizacional y demás, social, o sea, es que, es que hay un montón de psicologías, así que, pero bueno, vean, o sea, va a ser bien pintón, va a ser el 24, 25 y 26 de septiembre. Si quieren más información pueden contactarme a mí, o sea, por mis redes sociales, o contactarse con los contactos que voy a dejar aquí en la descripción. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video.